Hola amigos, en esta masterclass vamos a estar realizando un análisis de segmentación del cliente con el método RFM en Power BI. ¿Qué es RFM? El análisis RFM es un método de segmentación sencillo y eficaz basado en el principio de Pareto, que establece que el 20% de los clientes de una compañía genera el 80% de los ingresos. En otras palabras, nos permite ordenar de mayor a menor valor a nuestros clientes, de modo que podamos saber aquellos que nos generan un mayor ingreso y rentabilidad y aquellos que no. Es decir, gráficamente lo podemos visualizar de la siguiente forma. El 20% de los clientes representa el 80% de los ingresos y el 80% de los clientes representa el 20% de los ingresos. El análisis RFM consiste en clasificar a los clientes por su valor en función de tres variables. La R, que es recencia, se refiere a los días que han pasado desde la última compra. F de frecuencia es el número de compras realizadas en un periodo de tiempo determinado, como un mes, un trimestre, un semestre o un año. Y M, que se refiere a monetario, se refiere al valor de las compras totales realizadas por el cliente en el tiempo del análisis que se está efectuando. Entonces, RFM lo clasificamos en segmentos, es decir, escala, y para ello utilizamos segmento o clúster y así poder agrupar en escala de igual tamaño a los clientes. Lo más habitual es trabajar en grupos de 5 valores, pero se puede trabajar con grupos de hasta de 10. Sin embargo, para nuestro análisis o ejemplo, utilizaremos grupos de 5. Es decir, que vamos a segmentar a nuestros clientes en grupos de 5 para realizar el análisis. Una vez tenemos las tres variables en relación de cada cliente, el puntaje que es de 1 a 5, siendo 1 el valor más bajo y 5 el valor más alto. Ello nos permite conocer aquellos clientes con más valor y aquellos de menos, de modo que nos permita poder llevar a cabo acciones para mantener a aquellos de mayor valor y tratando que los clientes de menor valor se conviertan en clientes de mayor valor y evitando el abandono de aquellos clientes de poco valor. Acá podemos apreciar la gráfica de Pareto. Como hemos mencionado, el 20% representa el 80% de mis ingresos, es decir, aquellos consumidores o clientes fieles, y el 80% o 20% de los ingresos representan a consumidores o clientes ocasionales. Lo que buscamos es que el grupo de los consumidores fieles podemos incentivarlo o fidelizarlo. Fidelizar prácticamente buscamos mantener y proteger a nuestros clientes exclusivos y el resto de los clientes que están en el tramo del 20% de ingresos, es decir, aquellos clientes ocasionales, vamos a buscar la forma de vincularlos, es decir, aumentar la relación de negocio con ellos. Vamos a tratar también de mantenerlos, es decir, aumentar el índice de crecimiento y atraer a aquellos clientes sin actividad o potenciales clientes. Bueno, completada la parte teórica, vamos a Power BI para conocer ya la parte práctica de este tipo de análisis. Ok, ya estamos en Power BI y antes de iniciar a realizar los cálculos desde cero, vemos aquí la tabla que nos muestra los ingresos por clientes y el método RFM. Como ya mencionamos, este método proporciona un marco simple para cuantificar el comportamiento de los clientes. Veamos un ejemplo aquí rápido.
Tenemos el caso del cliente Cándido Gómez. Tiene un puntaje de 155. Este cliente ha realizado un alto número de compras con valor alto monetario, pero no por mucho tiempo. Es decir, que algo pudo haber salido mal en el camino con este cliente que lo ha llevado a desertar a los productos y servicios de un competidor o haya encontrado otra alternativa. Y es por eso que su puntaje de recencia es muy bajo. Según el análisis que hemos realizado de este cliente, es un cliente valioso según su frecuencia y valor monetario de compra. Ahora bien, podemos analizar los clientes según su puntaje. Por ejemplo, los clientes, tomando a Cándido Gómez, que tengan puntaje de 155, es necesario que se le haga un recordatorio, que tenga una visita del equipo de ventas para identificar la causa de por qué ha dejado de comprar, por qué ha dejado de prescindir de nuestros servicios. Entonces hay que hacer un análisis para saber qué está pasando y atraerlo nuevamente, ¿no? Y que se sienta satisfecho con nuestros productos y servicios nuevamente. Para clientes que tengan un puntaje de 551, es necesario una agresividad de impulsar las ventas con estos clientes, ya que a pesar de que tienen una recencia alta, frecuencia alta, su nivel de compra o valor monetario es bajo. Necesitamos entonces elevar ese nivel de compra con estos clientes. Y los que tienen puntaje de 515 necesitan ser incentivados con alguna oferta por su baja frecuencia. Entonces, como podemos apreciar, este método ofrece un análisis simple y muy potente. Ahora bien, si vamos a crear ya todas las medidas desde cero para que podamos aplicar cómo funciona todas las formulaciones utilizando en Power BI. Acá en Excel tenemos la data, tenemos aquí la data de ventas, cliente, tenemos la fecha y vamos ahora a una hoja en blanco en Power BI, vamos a subir la data, vamos a Excel y tenemos el archivo, abrimos, elegimos las tres tablas, cliente, fecha y ventas, cargamos, aquí están, vamos a hacer las conexiones, fecha de ventas con fecha, ahí la tenemos. Vamos a crear una tabla exclusivamente para agrupar allí todas las medidas que vamos a estar creando. Vamos aquí a especificar datos, le damos un nombre, medidas y cargamos. Listo, la primera medida que vamos a crear es la medida de total ingresos. Nueva medida. Y se va a llamar total ingresos. La función sum. Vamos a T ventas ingresos. Vamos a crear una tabla. Vamos a traer a los clientes. El nombre del cliente, aquí lo tenemos. Y los ingresos, ok. Vamos a crear ahora la fecha de la primera compra, es decir, la fecha en que este cliente realizó su primera compra. Estamos utilizando una base de datos pequeña, ¿no? Y para este caso, para este ejemplo, estamos tomando de que sus ventas han iniciado todas en el año 2020, ¿ok? Entonces, para calcular la primera fecha de compra, vamos a utilizar la función firstNumBlank, la cual nos permite conocer la primera fecha de compra. Nueva medida,
posicionamos acá arriba en tabla de medidas. Fecha primera compra. La función first non-blank. Y la tenemos. Hace referencia a la columna de la tabla fecha, de fecha, fecha, y la expresión total ingresos. Cerramos aquí. Lo incluimos a la tabla. Aquí tenemos la fecha de la primera compra. Vamos a cambiarle el formato. Aquí. Y ahí tenemos la fecha de la primera compra. Vamos a calcular ahora la fecha de la última compra. Nueva medida. Fecha última compra. Y vamos a utilizar la función last non-blank. La columna de fecha. La expresión total ingresos. La incluimos a la tabla. Cambiamos el formato. Aquí tenemos la fecha de la última compra. Vamos a ampliar esto un poco más. Ahora vamos a calcular la fecha de hoy, es decir, la fecha actual, que nos va a servir también de referencia para calcular los días de recencia y de frecuencia. Nueva medida, fecha hoy. Y para ello, la función hoy, o today en inglés, today. Cambiamos el formato. Incluimos acá la tabla, la fecha hoy. Ahora vamos a calcular la cantidad de órdenes que tiene cada cliente. Vamos a aplicar la función contar. Cantidad orden con y que nos cuente en la tabla de venta la cantidad de facturas o cantidad de órdenes que tiene el cliente. Metemos a la tabla y aquí vemos la cantidad de órdenes que se han facturado. Hasta el momento 784. Y aquí vemos la cantidad de órdenes que ha realizado cada cliente hasta la fecha. Ahora vamos acá a calcular la cantidad de meses que han transcurrido. Es decir, la cantidad de meses que el cliente tiene que ha efectuado compra durante el año. Es decir, si son 2 o 3 meses en los cuales ha hecho compra. Para ello vamos a aplicar la función dayIf, nueva medida, y esta es meses transcurridos. Meses transcurridos. Vamos a abreviarlo aquí. Y vamos a utilizar acá, como dijimos, la función dayIf. Esta función, ¿cómo funciona? Valga la redundancia. Toma la fecha inicial, fecha última y un intervalo. Es decir, el intervalo puede ser días, meses, años, trimestre. Fecha primera, fecha 1, fecha inicial. Es la fecha primera de compra, la medida. Fecha primera de compra. La fecha final. La fecha última de compra. Y el intervalo va a ser meses. Cerramos aquí.
Incluimos acá. Ejemplo aquí, Alex Watson, su primera compra fue en enero, el 11 de enero. Y su última compra fue el 23 de mayo. Es decir, han pasado 5 meses. Como él calcula el mes que siguiente, es decir, desde febrero, marzo, abril, mayo, 4 meses. ¿Qué hacemos? Le sumamos 1 aquí, más 1. Y ahora sí nos da la cantidad de meses. Es decir, son 5 meses donde este cliente ha tenido una participación comprando en esta empresa durante 5 meses. Ahora vamos a calcular los días transcurridos desde la última compra que hizo este cliente. Es decir, desde esta fecha hasta el día de hoy, ¿cuántos días ha transcurrido? La nueva medida va a ser días transcurridos. Abreviamos aquí. Igualmente la función dayIf. La fecha inicial es la fecha última de compra para este cálculo. Fecha final, fecha hoy. Y el intervalo acá es en días. Cerramos aquí. Incluimos. Y aquí tenemos la cantidad de días transcurridos. Ejemplo, vemos que este cliente de su última compra han transcurrido ya 51 días. Y este de acá ya tiene 57 días desde su última compra. Y si podemos ver la cantidad de órdenes que tiene, es bastante alta, que es el ejemplo que vimos al inicio. La siguiente medida que vamos a calcular ahora es la frecuencia. Y para la frecuencia de la medida, vamos a dividir. Vamos a tomar aquí frecuencia promedio de compra. Vamos a estar dividiendo la función divide la cantidad de órdenes entre la cantidad de meses transcurridos. Cantidad orden y meses transcurridos. Aquí la tenemos. Alternativa 0. Cerramos paréntesis. Incluimos. Y aquí tenemos el promedio. ¿Cómo validamos esto? Por ejemplo, aquí Cándido Pérez tenemos que tiene 83 órdenes durante 5 meses. Entonces dividimos eso. Vamos acá a Excel. Y lo tenemos. Aquí tenemos a Cándido. 83 órdenes. Y el promedio nos da 16.6 de promedio de compra durante estos 5 meses que ha tenido. Es decir, que es un promedio alto de compra. Hace 17 compras cada mes. Sería la respuesta. Es decir, hace 17 compras por mes. Ahora vamos a calcular la escala R o de recencia. Vamos acá. Escala R. Y para ello vamos a aplicar la función switch. Vamos con switch. True. Y vamos a darle la escala que habíamos visto en el PowerPoint. Es decir, que va de 5 a 1. Siendo 1 el valor más bajo y siendo 5 el valor más alto. Entonces, aquí, en el caso de recencia, sabemos que si tiene más días transcurridos, es decir, que es un valor bajo. Y si tiene menos días, es un valor alto. Tomamos ahora la función días transcurridos. Días transcurridos. Si esto es mayor a 45, es igual a 1. Podemos copiar todo este rango
copy, copiar, pegamos y vamos reemplazando. Acá hemos colocado 25. Esto lo hemos decidido de forma aleatoria. 2. Acá si es 15. 15 es 3. Pegamos nuevamente. Acá si es 10, 4. Y en caso diferente, entonces 5. Si es por debajo, 5. Incluimos la escala. Y aquí lo vemos. Si vemos a Cándido, como dijimos, tiene una escala baja de 1 de recencia, ya que han pasado 57 días desde su última compra. Es decir que hay que averiguar qué fue lo que pasó con este cliente. Ahora vamos a calcular la escala F de frecuencia. Escala F. Y hacemos lo mismo con la función switch. True. Ahora en la frecuencia es diferente a la recencia. Entre mayor frecuencia es mucho mejor. Y entre más baja es peor. Entonces acá vamos a tomar, para la escala F, tomamos la medida frecuencia promedio. Le tomamos la medida frecuencia promedio. Mayor a 15 es igual a 5. Tomamos esta medida de ejemplo nuevamente, copiamos, pegamos. Acá pusimos si es 10, mayor a 10, 4 días. Perdón, tiene un puntaje de 4. Acá si es 7, es 3. Si es 5, es 2. Y en caso contrario, 1. Cerramos aquí. E incluimos. Y si vemos, Cándido, el cliente tiene una frecuencia alta. Vamos con la siguiente medida, que es ahora la escala M o valor monetario. Nueva medida. Escala M. Switch. Y true. Lo tenemos. Acá utilizamos la medida total de ingresos. Acá pusimos escalas. También acá entre más alto es 5 y entre más bajo entonces es menor su valor monetario. Aquí elegimos mayor a 30.000 es igual a 5. Tiene un score de 5. Copiamos esta misma y solamente reemplazamos los valores. Aquí 25.000 es igual a 4. Acá 15.000 es igual a 3. Acá 10.000 es igual a 2. Y en caso contrario, 1. Lo metemos aquí. Y aquí lo tenemos. Entonces, como vimos en la parte teórica, es importante que podamos segmentar a los clientes para un análisis mucho más eficiente, más efectivo. Porque como vemos, es una base de datos pequeña,
pero van a haber bases de datos con mucha mayor cantidad de clientes y por eso es importante que se puedan segmentar. Pongo el ejemplo acá. Acá en este análisis segmentamos por clúster y Power BI tiene una función que se llama clúster automático. Ahora bien, podemos quitar ya estas medidas de fecha que no son necesarias. Vamos a copiar esta hoja, duplicarla. Este va a ser informe. Y vamos a quitar acá estas diferentes medidas. Fecha hoy. Ya no es necesario tenerlas aquí. Cantidad de órdenes. También la podemos quitar. O la podemos dejar aquí también. Ok. Aquí en Power BI hay una función. Damos clic aquí. Que se llama buscar clústeres automáticamente. Damos clic allí. Y va a crear clústeres de forma automática. Aquí podemos darle una descripción. Podemos decirte aquí. Descripción clúster automático. Vamos a colocar 5 aquí. Y aquí nos las puso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a convertir esto en una tabla matriz. Mucho mejor. Y clústeres lo pasamos arriba. Y ya tenemos agrupado esto mediante clúster. Y si vemos aquí, podemos observar ahora que el grupo 5 está la mayor cantidad de ingresos, donde podemos realizar los tipos de análisis que deseamos. Damos clic aquí. Aquí podemos ver la mayor cantidad de peso de los clientes. Grupo 5 y grupo 2. Entonces, con estos dos clústeres es que podemos realizar los análisis donde se agrupa el 20% de los clientes que me generan mi 80% de rentabilidad, ¿cierto? Y el resto ya va a corresponder al 80% de aquellos clientes que me componen mi 20%. Para no hacer esto tan extenso, vamos solamente a crear acá. Acá tenemos ya el resultado final, ¿no?, de este análisis de ejercicio, ¿no? Y puedes incluir aquí una gráfica circular. Incluimos el total de ingresos. Tomas el clúster. Aquí está. Y aplicas acá una conversión solamente de porcentaje del total. Hacemos unos cambios. La leyenda. Ponemos abajo. Centro inferior. Quitamos el título. Como podemos apreciar, el clúster 5 está acá, representa el 40% de los ingresos. Luego le sigue el clúster 2. O sea, entre estos dos está la mayor cantidad de ingresos y es donde vamos entonces a realizar el análisis de seguimiento basado en el modelo RFM. Ahora bien, vamos a colocar la última medida, que es hacer el grupo, es decir, la suma de ambos. Podemos concatenarlas o también puedes crear un score promedio, es decir, sumando las 3 y dividiéndola entre 3 o haciendo una regla de multiplicación, que es lo que indica el ejemplo inicial. Vamos a tomar ahora la nueva función, la nueva medida, perdón, y se va a llamar RFM. Y vamos a concatenar estas tres escalas. Abrimos paréntesis, tomamos la medida escala R, que es la primera, la escala F
concatenamos aquí. Y la escala M, cerramos paréntesis. Incluimos acá en la tabla. Y aquí lo tenemos. Entonces, como podemos apreciar, trabajar con clústeres nos permite hacer un análisis segmentado y que sea más efectivo por grupo de clientes y saber esos clientes dónde está el mayor peso. Ya después puedes crear gráficas, ver los totales, los pesos, gráfica de dispersión, hacer el Pareto y todo eso, ¿no? Queda ya a tu creatividad y que puedas desarrollarlo con este ejemplo práctico que te hemos modelado en Power BI, lo que se puede hacer utilizando este tipo de análisis de Pareto RFM para identificar clientes. Bueno, espero que esto te sea de gran utilidad y que lo puedas poner en práctica. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Dios te bendiga.